experimentamos, algunos en la juventud, otros en la madurez, pero de una o de otra manera reaccionamos ante esa crisis y entendimos el plan de Dios para nuestras vidas. Quiero invitarles a que abran sus Biblias en el libro de Isaías, en el capítulo número 6. Y quiero que contemplen a un hombre de Dios enfrentando esa crisis. ¿Cuáles fueron los pasos que él dio, que él hizo? Cuando definimos la palabra crisis, estamos hablando de un momento que sacude nuestros fundamentos, que tiene la capacidad de cambiar el rumbo de nuestras vidas, ya sea para bien o sea para mal. La crisis hablar de crisis es hablar de un tiempo de cambio, de un tiempo de reajustar nuestras vidas. Por ejemplo, cuando hay una pérdida de un familiar, de un ser amado, de un ser cercano, viene con ellos un cambio en la vida. Se fue mamá, se fue papá, hay cambios en la vida. En la vida de Isaías podemos contemplar aquí algunas cosas que él causaron ese desajuste en su vida y al final le llevaron a tomar una decisión importante. Dice la escritura en el verso número 1: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó mis labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí. ¿Qué dice el texto? Una vez más, quiere leer conmigo el verso 8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Una vez más, quiere leerla conmigo. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí. ¿Qué sucedió en la vida de Isaías para tomar una resolución que cambiaría el rumbo de su vida? ¿Qué pasó en su corazón, en su mente, para llegar al punto de decirle a Dios: Señor, aquí estoy yo estoy listo, soy voluntario para tu obra, entendí que necesito salir y predicar tu palabra? ¿Qué fue esa crisis en la vida de Isaías que le llevó a tomar tal decisión? Escúchenme bien, jóvenes, en la vida habrá crisis, habrá momentos complicados, que detrás de ellos Dios está moldeando, forjando tu vida con un proyecto importante. Y si algo Dios le interesa, Jesús dijo: a la verdad la mies es mucha. Y luego él dice: y los obreros son pocos. Y él llama a los discípulos y les dice: rogad al Señor de la mies que envíe obreros. ¿A dónde? A su mies.
La problemática que los jóvenes y las iglesias enfrentamos hoy por hoy es una cada vez más ausencia, más pocos cristianos están dispuestos a servir a Dios, a dejar sus casas, a dejar a sus padres, a dejar sus trabajos, a dejar su ritmo de vida por tomar en sus manos el reto de servir a Dios. Hoy nos enfrentamos con esta problemática. Qué bueno que quieres ser ingeniero, qué bueno que quieres ser un médico. Necesitamos en las iglesias hombres de bien que sean grandes empresarios y empresarias, dueños de cadenas de hoteles, dueños de cadenas de restaurantes, para que con sus bienes puedan fortalecer la obra misionera. Para eso Dios te la da dinero. Amén. Si tú no vas, tú debes sostener a la iglesia, tú debes sostener el proyecto de Dios de la obra misionera. Pero si Dios está llamándote a ti para que le sirvas, no resistas, no desistas, no renuncies, no digas esto no es para mí. Jóvenes, para que Isaías llegara a tal situación, a tal momento, él tuvo que enfrentar por lo menos 3 crisis. La primera de ellas la encontramos en el verso 1. Dice la palabra de Dios: en el año que murió, ¿quién? En el año que murió el rey Uzías. Este rey era un rey importante. ¿Te acuerdas que hablé acerca de un rey que le había dado lepra? Es el rey Uzías. El rey Uzías, hermanos míos, fue un hombre temeroso de Dios. Fue un hombre que tal vez eclipsó el corazón de Isaías. Era un hombre en el cual Isaías confiaba. Era un respaldo para él en su vida espiritual. Isaías lo veía como un varón de Dios, como alguien importante, de tal forma que eclipsaba aún el llamado de Dios para servirle a Dios de tiempo completo. Jóvenes, a veces Dios va a quitar personas que amamos para llamar nuestra atención hacia ese momento crucial de determinar de servir a Dios de tiempo completo. Las pérdidas no son malas. Las pérdidas son parte de la vida, son parte de nuestra humanidad. Las pérdidas son parte de nuestro desarrollo. Perdemos amigos en la secundaria, en la preparatoria, en la universidad, en el seminario. Dejamos atrás relaciones. Es parte de nuestra vida. Hermanos que amamos van muriendo, se van al cielo con Cristo. Es parte de la vida. Las pérdidas así son. A veces esas pérdidas revelan nuestro llamado. Jóvenes, Dios tuvo que hacer algo en la vida de Isaías. La Biblia dice: en el año que murió el rey Uzías. En verdad era para Isaías este rey un hombre importante. Dice la Biblia, ¿qué pasó cuando murió el rey Uzías? ¿Qué dice el versículo 1? ¿Lo tienen ahí? ¿Eso qué dice? Vino al Señor. ¿Están ahí? Dice el versículo: vi yo a quién. Isaías dice que cuando el rey murió, vio a quién. Vio a Dios. Vio a Dios. Dice: vi yo al Señor sentado sobre un ¿qué? Sobre un trono alto y sublime. ¿Sabes, hermano joven? Las pérdidas a veces revelan la majestad de Dios. No a veces, siempre. Los momentos complicados en nuestra vida, las crisis, los problemas en las iglesias, los problemas con hermanos, las dificultades, hermanos míos, siempre revelan la majestad de Dios. Ahora, ¿qué vio Isaías? ¿A quién vio? Vio a Dios. ¿En dónde vio a Dios? ¿Sentado en dónde? ¿Sí leíste bien? Sentado en un trono. ¿Sabes que en la Escritura, en toda la Biblia, podemos ver a Dios en su trono, sentado? Podemos ver distintos tronos en los cuales Dios está sentado. Ese trono nos habla de la majestad, de la santidad de Dios, de lo inaccesible que es para el hombre pecador acercarse a Dios. La ley nos condena,
La ley te dice que eres un adúltero. La ley te dice que eres un fornicario, que eres un mentiroso, que eres un ladrón. La ley nos condena y nos lleva al punto de decir, caray, soy malo delante de Dios. Y le dice a la humanidad, somos perversos. La gente no necesita, es más, no necesita leer la Biblia para darse cuenta que es pecador. La Biblia dice, el apóstol Pablo en el libro de Romanos, que Dios grabó la ley de Dios ¿en dónde? En el corazón del hombre. Hay cosas que el hombre hace que sabe que están mal y se esconde. ¿Por qué se esconde? Porque sabe que están mal. ¿Delante de quién? ¿Quién sabe? El hombre piensa. Pero está mal delante de Dios. La ley nos condena. La ley nos dice lo malo que somos. La ley nos lleva a Cristo. La gracia de Dios nos salva. Amén. La gracia de Dios nos salva. Siempre cuando hables a alguien de Cristo, muéstrale la ley. Si no entiende la ley, no puede ser salvo. Si tú le dices hacer bonito, pues qué buena onda, yo también lo veía ya bonito. Si tú le dices, Dios tiene un plan para tu vida, pues wow, yo tengo otro también. Qué bueno que Dios tiene uno para mí. Muéstrale la ley de Dios. Y dile que es perverso. Desnúdalo delante de Dios para que tenga gracia. Así que, hermanos, la Biblia dice que Isaías vio el trono de Dios. Quiero pedirte que abras con tu Biblia conmigo en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, y contemplemos el trono de Dios. Y contemplemos este lugar en verdad terrible. El trono de Dios es un lugar terrible, dice la Escritura en el capítulo 20 de Apocalipsis, en el versículo número 9, versículo 10 en adelante, dice: y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos, la ciudad amada, y de Dios descendió ¿qué? Y los consumió. Y el diablo que los engañaba, ¿qué dice la Biblia, hermano? Fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados allí día y noche por los siglos de los siglos. Noten lo que sigue. Quiero que perciban algo conmigo, jóvenes. Aquí encontramos el juicio final. Aquí encontramos el momento en que Dios topa la maldad del hombre, en que Dios determina poner fin de una vez por todas al pecado, a los desobedientes a Dios. La Biblia dice que sus enemigos, el diablo, el falso profeta y la bestia, ya estaban atormentados día y noche. Tú sabes que el diablo es enemigo de Dios, ¿no es cierto? De hecho, por eso decimos diablo. Es adversario, es el enemigo de Dios. Pero ¿sabías tú el segundo enemigo de Dios es el hombre? El hombre es enemigo de Dios por naturaleza. El hombre aborrece a Dios con todo su ser, con todo su corazón. Jóvenes, el hombre no ama a Dios. El hombre le aborrece. El hombre cada día levanta su lengua y su corazón hacia Dios y blasfema y no sabe siquiera lo que dice. Podemos pensar en esa imagen cuando Dios manda al diablo al lago de fuego, cuando Dios tiene a sus primeros enemigos y de repente empieza a mirar y enfoca su mirada en el segundo adversario, que es el hombre. Y ahí es donde encontramos el gran trono blanco. Este trono de Dios. ¿Quieren leer versículo 11 y 12 conmigo? El apóstol Juan, de una forma milagrosa, de una forma poderosa, él ve en los tiempos, en el futuro, dice: y vi un gran ¿qué? Trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual ¿qué cosa? Y ningún lugar se encontró para qué. Podemos notar las palabras que usa el apóstol Juan para referirse a la ira de Dios, al enojo de Dios en un momento para ser descargado sobre el hombre. En un momento, cuando dice Romanos que el hombre atesora ira para el día
de la ira del justo juicio de Dios. Así que, amados hermanos, encontramos aquí el apóstol Juan vio un gran trono blanco. Nadie podía resistirse a la presencia de Dios. Isaías pudo entrar, pudo contemplar a Dios, pudo ver la puerta, pudo ver aquella cruz, experiencia tan preciosa. Yo no sé cómo estaba el corazón de Juan en su ritmo cardíaco al ver tal situación. Dice la Biblia, dice en el versículo número 12, dice: y vi a los muertos. En aquel trono Juan no solamente ve a Dios, pero dice: vi a los muertos, como grandes y pequeños, inconscientes, dormidos. No, los dice Juan: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. De pie ante Dios, dice la palabra de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, ¿qué pasó con él? Fue lanzado. Quiero que por un momento trates de contemplar este trono, esta imagen, y la captures en tu conciencia, y puedes mirar qué día tan terrible. Tal vez Juan vio a tu familia, vio a tus padres ya muertos de pie ante Dios para ser juzgados. Quiero que pienses por un momento que ahí están tus amigos, tus compañeros del colegio, tus compañeros de prepa, de la universidad, tus profesores. Van a ser juzgados. Isaías, al ver la santidad de Dios, él sufre esta crisis y dice: no, mi vida no puede ser igual. Yo no sé cómo nuestras vidas pueden ser iguales después de contemplar el trono de Dios. Yo no sé cómo podemos seguir, hermanos jóvenes, con nuestro estilo de vida mediocre, pobre. Vas a la secundaria, juegas, te diviertes, pero no piensas que con tu actitud estás mandando mucho al infierno. Una vez dijo Martín Lutero a su equipo de trabajo, al llegar a una ciudad, él les dijo: id y predicad el evangelio. Dice: y si es necesario, amén. Jóvenes, yo no sé qué pasa con tu corazón cuando puedes tú leer los sucesos futuros de los perdidos. Yo no sé si tu vida será igual. Yo no sé si saldrás de este lugar y volverás a tu vida, a tu ritmo. O yo no sé si quebrantarás tu corazón y dirás: Señor, ¿qué quieres que yo haga? La última crisis que tuvo Isaías, dice la Biblia, que él, al ver la majestad de aquel lugar, él se dio a sí mismo y dijo: hombre muerto soy, porque mis ojos han visto Dios. Porque mis ojos han visto la majestad de Dios. Porque yo, que habito con gente impía, de labios inmundos, él contempló su necesidad, él contempló su problemática,
jóvenes y señoritas, Dios se sigue preguntando. Dios se sigue preguntando en el versículo 8, porque ni siquiera le están hablando a Isaías. Dice el versículo 8: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? Y dice el versículo: ¿y quién? ¿Qué? ¿Irá por quién? Irá por nosotros. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Jóvenes, te invito, te animo en esta mañana, que si Dios ha hablado a tu vida y desde ya meses, desde ya tiempo estás inquieto, estás inquieta, quieres servir a Dios, entregar tu vida y servir a Dios de tiempo completo, como pastor, como misionera, como misionero en los campos extranjeros, yo te invito a que tomes una decisión hoy. ¿Quién dirá, como Isaías dijo: heme aquí, Dios, envíame a mí? Señor, he visto la necesidad, he visto tu trono de santidad, he visto tu trono de juicio. Me doy cuenta que la situación que le espera a mi gente, a mis vecinos, a mi colonia es un término final, es un término terrible. Me doy cuenta de mi necesidad. Cuando Dios llama a alguien, Dios lo capacita. Hay muchas iglesias sin pastor. Hay muchos campos sin iglesias. Hay países enteros, países africanos, especialmente en el norte de África, en Libia, en Túnez. Hay países como Turquía, que es una gran oportunidad para los cristianos. Es el primer país musulmán, el primer país musulmán que reconoce a una iglesia cristiana. Conozco un hermano, se llama Rafael Canadá, y él me manda unas cartas por correo electrónico, y él, en las noticias que él presenta, él es, su ministerio él es movilizador. Un movilizador es alguien que ayuda a las iglesias, a los misioneros a acomodarse en ciertos países, especialmente en los países cerrados de la ventana 1040. Hay grupos, hay estrategias. Hay un grupo llamado Fronteras. Hermanos, pastores, con tristeza, hay movimientos como el movimiento metodista que tienen un poder tremendo en la obra misionera. La Convención Bautista, la Convención Bautista del Sur en los Estados Unidos es el movimiento más fuerte, los movimientos más fuertes en misiones. Es tiempo de despertar. Es tiempo, hermanos, y el campo ya está listo para recibir. ¿Quién en esta mañana dirá: pastor, ore por mí? He sentido el llamado de Dios para servirle a Él como misionero, como misionera. No hay un llamado para esposa del pastor, hay un llamado para misionera. Amén. ¿Quién podrá escuchar a Dios haciéndose la misma pregunta?
haciéndose la misma pregunta: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Dios no llama necesariamente a los más estudiosos o a los más intelectuales. Dios llama a aquellos que reconocen su santidad, a aquellos que reconocen su pecado. Señor, no puedo hacerlo en mi fuerza, pero sé que tú lo puedes. ¿Quién dirá envíame a mí? ¿Quién me dirá, Señor, caray, yo no sé si me estás llamando, pero yo me doy cuenta de la necesidad? Señor, me apunto como voluntario. Cuando yo ingresé al seminario Almante tenía 18 años. 18 años. A los 18 años yo no comprendía muchas cosas, pero algo sí fue muy claro: que Dios quería hacer algo en mí, no sé qué, no sabía qué. Ahora lo entiendo. Ahora lo entiendo. Vamos a ver. Nuestro Dios, gracias. Gracias, Señor, que después de pasar un buen momento en este campo,